Estás viendo Justo en el Blanco. Dios no nos garantiza eternos mares en calma y prósperos viajes. Incluso el apóstol Pablo sufrió naufragios 3 veces. Mucha gente se desilusiona precisamente por esto. Hacen lo correcto y sufren por ello. Pero no hay por qué preocuparse. La tribulación que viene cuando Dios nos pone donde Él nos quiere es un milagro en potencia. ¿Qué es un milagro? ¿Solo un hecho raro de una magnitud tan grande que silencia a los críticos? Muchas personas no reconocen un milagro cuando lo ven. Cristo alimentó a la multitud con la cesta del almuerzo de un muchacho. Y luego los sabios y entendidos le pidieron que les mostrara un milagro. Jesús dijo que las personas no creerían ni aunque alguien se levantara de los muertos. La mente carnal está demasiado embotada para recibir las cosas de Dios, pero es lo suficiente aguda para racionalizar todas las obras de Dios. Milagro, en la Escritura, es una sencilla palabra que significa una obra de poder. Solo eso. No es la magia absurda del mito romano, que es el significado real de nuestra palabra milagro. Los milagros son cosas que todos los creyentes debemos experimentar constantemente. El poder de Dios en acción en nuestras vidas, 365 días llenos de milagros cada año. 366 en un año bisiesto. No vemos lo divinos que son ciertos sucesos. Dios oculta su mano. No hace sonar una trompeta ante Él cuando hace crecer la hierba, ni cuando obra en nuestro favor. Demasiado escuchamos a los cristianos contar lo que el diablo ha hecho, como si el diablo fuera más activo que el Señor. Tal vez el estilo de Satanás sea más llamativo para impresionarnos, pero Dios va al meollo de la cuestión, que es satisfacer su corazón de amor. ¿Por qué tantos buenos cristianos nunca experimentan personalmente el poder de Dios para hacer milagros en sus vidas? Se sientan tan fielmente en sus lugares en la iglesia, escuchan a los mejores predicadores y hasta lloran. Oran y confiesan, Señor, yo creo. Escuchan la palabra y la creen y luego ¿qué? Se quedan ahí sentados esperando a que Jesús haga algo, orando, Señor, envía el poder. Y Él pasa de largo ante sus barcas. En todos mis años de ministerio hay una cosa que he aprendido.
Si queremos que pasen cosas, tenemos que salir de nuestras barcas y movernos como Jesús caminando sobre las olas. Él nos está llamando. No te dice, aguanta, pronto llegaré y estaré contigo en la barca. Él dice, ven. ¿Qué? ¿Por el agua? Sí, ahí es donde los milagros pasan. Para ver a Dios en acción, nosotros también tenemos que estar en acción, aunque vayamos contracorriente. No te preocupes por los escépticos a quienes podamos molestar. Si estamos cómodos en compañía de personas poco exigentes que no practican una verdadera obediencia de fe, entonces hemos de saltar de la barca por encima de las opiniones humanas y dirigirnos hacia Jesús andando sobre las aguas de los milagros. La obediencia conecta el enchufe y el poder empieza a fluir. Es la conexión final. Recuerden lo que dijo Smith Wigglesworth a un anciano pastor tradicional que dudaba. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió porque los apóstoles hicieron algo. Con la unción necesitamos iniciativa. Salta. No moriremos, sino viviremos y contaremos las obras del Señor. Como ya dije antes, el cristianismo es una religión de milagros o no es nada. Su principio más fundamental es la resurrección. Si nunca sucedió, entonces nuestra fe, toda ella, es vana. Si es verdad, entonces otros milagros no solo son posibles, sino probables. En la mente moderna, milagro no siempre tiene el significado que le da la Biblia. Dios no cuadrará el círculo, ni se negará a sí mismo, ni hará libres a los hombres para luego impedirles que hagan el mal al mismo tiempo. Dios no se encarga de lo absurdo, no, sino de lo imposible. Jesús fue muy preciso, dijo que aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Un milagro no es algo imposible para Dios, sino algo imposible para los hombres, algo que solo Dios puede hacer. En cuanto al poder para obrar milagros, no somos depósitos de agua. Una imagen mejor es la de un grifo. El grifo en sí no posee agua, solo la deja salir. Eso es lo único que hacemos. Al proclamar la palabra de Dios, distribuimos ríos de agua viva del depósito del Maestro. Ahora escuchen esto. De verdad, oro para que nunca olviden esto. El hombre que se pasa la vida tratando de descubrir la voluntad de Dios es superado por el hombre que la hace. Pedir señales a Dios todo el tiempo puede ser la estrategia del diablo para engañarnos. Si Jesús dijo, id, ¿por qué ha de repetírtelo a ti otra vez? ¿Tan especial eres? Dios tiene un calendario muy poco corriente. Es un calendario para 1000 años, pero solo tiene un día. Y ese día es hoy. Dios es un Dios de la hora. Cuando los judíos volvieron del cautiverio y no tenían templo, pusieron excusas y dijeron,
Como decía la profecía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. El Señor los reprendió a través de Ageo y dijo que no podían esperar prosperar hasta que hicieran lo que obviamente había que hacer. La gente cree que trabajará para Dios cuando venga el avivamiento, pero que hasta entonces no serviría de nada. Pero los avivamientos empiezan cuando alguien se decide a dar testimonio y a evangelizar. No ha habido aún ningún avivamiento que se haya iniciado de ningún otro modo, solamente cuando alguien ha empezado a actuar. Cualquiera puede creer a Dios cuando están pasando cosas y media nación está naciendo de nuevo. Pero en este mundo impío, si esperamos hasta que la situación sea mejor, el avivamiento nunca vendrá. Algunos dicen, iré cuando el Espíritu Santo me mueva. El problema es que el Espíritu Santo no puede moverlos. Dicen, no he sido llamado. Escucha. Si has sido ungido, el mundo está ante ti. Ese es tu campo de misión. ¿No está pasando nada en tu zona? Entonces es tiempo de hacer que empiecen a pasar cosas. Puedes apostar a que Dios te va a ayudar. Dios busca iniciativa, valentía, empuje e imaginación. Las personas piden a Dios más y más poder, pero no hacen gran cosa con el poder que ya tienen. Es hora de formular planes para ir al arroyo a elegir 5 piedras lisas y enfrentarnos al gigante. Es hora de ir a Samaria como Felipe. Ni los apóstoles habían ido, pero Felipe vio señales y prodigios. El hombre de fe valerosa toma la ciudad por el poder de Dios. Si no quieres perder, entonces libera tu fe y deja actuar al Espíritu Santo. Esta es la victoria, nuestra fe. Todo testimonio cristiano busca lograr 2 cosas: hablar de cosas reales y demostrarlas también. Cuanto más leo el Evangelio de Juan, más claros me parecen estos objetivos. Predicar el Evangelio hace que el Evangelio se materialice. El Evangelio es un creador de noticias. Predicas las buenas nuevas y buenas nuevas suceden. Juan habla mucho acerca del agua, como veremos. El agua se define en química como H2O. 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. 2 gases.
Mézclalos en un recipiente y lo único que consigues es gas. Los gases son invisibles y casi podemos creer que no están. Muchos piensan que la predicación es solo eso: hablar, aire caliente, gas. Hablamos de cosas que los incrédulos no pueden ver y que no creen que realmente existan. Bien, aplica una chispa eléctrica a tu mezcla de hidrógeno y oxígeno. Inmediatamente los gases explotan y se convierten en agua. Lo invisible se vuelve visible, real. Esto mismo sucede con la predicación. Puedes presentar las verdades del Evangelio, hablar, hasta quedarte sin aliento, pero sin el toque del Espíritu Santo. Estas gloriosas verdades permanecerán veladas, irreales, incomprensibles para los incrédulos. El Espíritu Santo ofrece la chispa que enciende tus palabras, y el Evangelio de pronto se convierte en el agua de vida. Pero el Evangelio no tiene poder para cambiar vidas hasta que lo predicas. Entonces, con la asistencia del Espíritu de Dios, el Evangelio se convierte en el poder de Dios para la salvación. Amén. Veamos 4 principios del reino de gran importancia para toda obra cristiana. El primero es que Jesús solo puede ser lo que prediques que es. Jesús espera que digamos lo que Él es. Predícalo como Salvador, y Él salvará. Si no lo haces, no lo hará. Predícalo como sanador, y Él sanará. Si no, no lo hará. Predícalo como perdonador o como el que da la paz. Entonces Él podrá hacer estas cosas para los que escuchen. Predica el Evangelio, y el Evangelio pasará. Y ahora el número 2. La voluntad soberana de Dios se manifiesta a través de nosotros. El Evangelio de Marcos nos dice que, después de haber ascendido al cielo, Jesús ayudó a sus discípulos en Marcos 16. Hablamos de la voluntad soberana de Dios, pero Él hace su voluntad soberana a través de nosotros, por lo general pidiéndonos que hagamos algo primero. Soberanía no significa secreto. Esta palabra se entiende y se utiliza muy mal. Dios es de hecho nuestro Señor y Dios soberano, pero no es impredecible. Si no conocemos la voluntad de Dios, entonces ciertamente deberíamos conocerla. Su palabra es su voluntad. El Salmo 103 declara: sus caminos notificó a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. Si Dios fuera totalmente impredecible, nosotros no podríamos tener ninguna fe en Él. Pero podemos confiar en su carácter santo, impecablemente divino. En su soberanía Dios nos ha dejado tener voz y voto en las cosas. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, preguntó Dios en Génesis 18. Y aún hace más. Jesús dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, el punto número 3.
Dios obra de acuerdo a la escala que empleemos. Nuestra medida de la obra es su medida. Piensen en la viuda que tenía una jarra de aceite. Eliseo le dijo que consiguiera todas las vasijas que pudiera. Ella pidió y tomó prestadas vasijas y las llenó todas hasta que no hubo más. Dios puede llenar tantas vasijas como le traigamos. Él puede salvar tantas almas y sanar tantos cuerpos como le demos la ocasión de salvar y sanar. Podemos tener una visión de barrio o tener una visión mundial. Y ahora el último punto, el número 4. Santiago dice: toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como dice la Nueva Versión Internacional, Dios no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Así es. El sol produce una sombra cuando avanza, y la sombra se mueve. Lo pueden observar en un reloj de sol, así es como marca la hora. Cuando no hay sombra, el sol está exactamente en su cenit. Dios nunca proyecta una sombra en lo absoluto, porque Él siempre está en el cenit. Y Él nunca se mueve de esa posición perfecta. La luz de Dios es eterna, no es transitoria, y siempre está completamente radiante. El Espíritu de Dios no parpadea inciertamente en nuestras vidas. Vive dentro de nosotros. Podemos vivir confiados sabiendo que Jesús prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. En conclusión, si declaras toda su palabra, todo su consejo, sin quitar textos que seleccionamos diciendo que no pertenecen a nuestra dispensación actual, entonces tendrás el poder sobrenatural de Dios en tus manos. Recuerden, prediquen el Evangelio y el Evangelio pasará. When Jesus sees these people in life danger, the arm of the Lord extends. He reaches across the boiling sea. He grips those people, lifts those people, pulls them over, looks into their eyes, and says to them, because I live, you shall live also. Recuerda, Dios está contigo, tanto como con todos los demás. Tan solo predica el Evangelio, y el Evangelio pasará. Ya vuelve Justo en el Blanco.